Regresamos en la segunda parte de esta entrevista abordando el mismo tema, tránsito vehicular, y también vamos a hablar del subsidio al transporte. Nos acompaña en el estudio el diputado Serafín Orantes por el partido PCN y también el diputado Emilio Correa por el partido Arena de la Asamblea Legislativa, diputados de la Comisión de Transporte. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Wendy? Buenos días. Un gusto estar con usted por primera vez aquí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Buen día, Wendy. Un saludo al colega diputado Emilio Correa y, por supuesto, al pueblo salvadoreño. En la primera parte de esta entrevista, el viceministro de Transporte nos ha contado algunas de las acciones o medidas que este gobierno va a implementar para mejorar el tránsito vehicular y también el tema del transporte público, que obviamente va vinculado a esto. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes, la lectura de lo que hasta el momento han visto desde el Ejecutivo en cuanto a acciones para mejorar el tránsito vehicular y la movilidad? Hablando propiamente de los primeros 4 meses de gobierno. 4 meses de gobierno, sí. Ok. Al momento, Wendy, hay que decir que quizá la única luz al final del túnel que se puede visualizar es la decisión del presidente de la República de respetar la resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el tema del carril segregado del Citrams. Se ha visto muy poco al momento, realmente tienen 4 meses, no podemos juzgar un gobierno en tan corto tiempo. Sin embargo, quiero decirle que el problema del transporte a nivel nacional es complejo, pero más específicamente en el área metropolitana de San Salvador. Hay calles, por ejemplo, el Boulevard del Ejército, el Boulevard de los Próceres, la autopista de los Chorros, que según datos del Viceministerio de Transporte, el tráfico promedio diario ronda entre 50.000 y 60.000 automotores. Escuchaba al viceministro Castelar decir que año con año el parque vehicular se va incrementando en el orden de 100.000 vehículos y esto obviamente está complicando el panorama. El gobierno anterior, hay que decirlo, hizo un plan piloto que fracasó de moverle el horario de los empleados del sector público, tuvo que regresar a su origen porque no dio abasto. Entonces yo creo que toda medida que venga a contribuir a minimizar el impacto que se genera hoy por hoy en las calles de nuestro país, vamos a analizarlo. Nosotros hemos dicho como Arena, toda propuesta que venga del Ejecutivo, si es viable, sostenible en el tiempo, de beneficio a la población y no es inconstitucional, la vamos a analizar y no descartamos apoyarla. Y parte de estas propuestas que ustedes tienen en la Asamblea Legislativa, que son varias, según me cuentan, más de 30 propuestas que se han presentado a lo largo de los años, ¿hay alguna que incluye regular el tema de las importaciones de vehículos para poder, digamos, contener ese crecimiento del parque vehicular? Hay unos mocionantes, hay algunas personas que están pidiendo que se recorte el tiempo del vehículo precisamente. Hoy por hoy tenemos un proyecto de reforma que ronda más o menos las 30-35 en el tema de la Ley General de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Lo platicábamos extra micrófono. Como Comisión de Obras Públicas nos hemos propuesto entrar ya en este tema en un corto plazo. Lo platicábamos también con el colega Serafín Orantes y no se descarta la posibilidad de aprobar una nueva normativa legal porque tiene demasiados parches hoy por hoy la ley vigente. Todo este tipo de aspectos hay que analizarlos, porque hoy por hoy la población, veía datos también que citaba el viceministro, según estudios del BID, el 70% de la población en el área metropolitana de San Salvador usa el transporte colectivo y el 30% el transporte privado. Si nosotros acortamos el tiempo de los vehículos que vienen y que ingresan a nuestro país, obviamente el poder adquisitivo de la población podría reducirse. Entonces hay que analizar una serie de medidas integrales que contribuyan, por un lado, a descongestionar las calles de nuestro país y por otro lado, que no afectemos a la mayoría de la población, que es la que hace uso del transporte colectivo. De acuerdo con lo que dice el diputado Correa, hay parches en la ley existente, ley de tránsito, hay vacíos, pero también se han presentado más de una treintena de propuestas a la Asamblea Legislativa para poder reformar esta ley. Sin embargo, hasta el momento no se le ha dado interés a este tema. ¿Por qué? Wendy, quiero empezar felicitando al gobierno por la designación de un alto funcionario al cargo de la cartera del Viceministerio de Transporte con una gran capacidad como es el señor Castelar, que estuvo acá hace unos minutos en este set. Estas reformas que han estado esperando ahí la aprobación de las mismas, hemos tenido, solo llevamos 4 meses con el nuevo gobierno. Entonces, las opiniones que se solicitaron de parte de la Comisión de Obras Públicas al Ejecutivo fueron informadas por los titulares que en este momento entregaron el gobierno.
Estamos, como lo dijo el diputado Correa, por tener una mañana completa en donde citemos al nuevo viceministro para tratar reformas muy importantes que ha colocado tanto el Ejecutivo como algunos colegas diputados en la Asamblea. Y muestra de ello es queriendo hacer más fluido el tráfico en la capital, que es donde circula el 44% del parque vehicular total de nuestro país, ya que hoy por hoy tenemos más de 1.200.000 vehículos en el país. El 44% circulando en la capital, en donde las calles que tenemos acá en la metrópoli de El Salvador, pues no se acomodan, no se adaptan a esa cantidad de vehículos, sumado a ello nuestra cultura. Por eso yo inicié felicitando al señor viceministro, de todo es conocido. El día de ayer sacó un comunicado para que todos los vehículos del Estado salvadoreño, los funcionarios encargados de cada una de las carteras, giren las instrucciones pertinentes a todos los conductores para que empecemos en casa, dice él, según las recomendaciones que le hace a todos los funcionarios públicos que manejan o empleados que manejan un automotor propiedad del Estado. Sí, pero ustedes como diputados, ¿qué cambios consideran necesarios que se deben incluir en esta ley de tránsito? Mire, por ejemplo, hay muchos. Dentro de las reformas, para evitar el avance y el incremento que han tenido todo el número de accidentes, y por supuesto que estos ocasionan lesionados y muertes en accidentes de tránsito, está para que los gestores de tránsito, está el estudio para que los gestores de tránsito estén autorizados en colocar esquelas a los que infrinjan la ley de tránsito y seguridad vial. Aparte de eso, él mencionaba que el artículo 118 de la ley le mandata a colocar infracciones de acuerdo a cámaras de videovigilancia, de las cuales hoy por hoy realmente hace falta una normativa más específica, porque podría ser que alguien que le coloquen una esquela, el vehículo esté circulando no a nombre de él, porque todavía no se vuelve una exigencia que el conductor que anda un vehículo, pues la tarjeta de circulación esté a nombre de él. Entonces es complicado el quererle colocar a través de así como está la ley ahorita, que le puedan colocar esquelas a través de videovigilancia si no hay certeza de que el propietario sea el que ande el vehículo automotor. Aparte de eso, está también el poder incrementar días de cárcel y multas a todos los que anden conduciendo bajo los efectos, ya sea del alcohol o otras estupefacientes. Pero propuestas en ese sentido ya se han presentado. Entiendo que la gestión pasada también llevó a la Asamblea Legislativa unas iniciativas para elevar la multa, que entiendo que la más grave era de $1.500. Sí, también estábamos exagerando porque ante el salario mínimo que la población tiene en este país, tampoco no puede haber una descoordinación del valor de la multa versus lo que él ingresa. El viceministro nos decía hace un momento que podrían pensar en multas de 2 salarios mínimos. Es decir, alrededor Yo creo de que ya se va acomodando más o menos a algo, pero algo importante en las esquelas, Wendy. Yo creo que si vamos a verlo en base al salario, lo que se gana, perfectamente hay otros países en donde la multa no solo es pecuniaria, no solo es el valor que se le impone al infractor, sino que hay días que se tienen que ir a pagar de servicio público. ¿A qué quiero aclarar esto? Hay países en donde el infractor de tránsito le colocan un chaleco amarillo, como que fuese alguna persona que va a hacer alguna obra civil o alguna persona del fovial, con el rótulo "soy infractor de tránsito". Con ese chaleco, yendo a barrer el parque 4 domingos de un mes, por decir algo, yo creo que lo pensaría 2 veces aquel que se va a echar un semáforo en rojo, aquel que va a ir en contrasentido, aquella persona que va a tomarse las copas más allá de la irresponsabilidad que pueda tener como conductor. Por lo tanto, creo que son medidas de las cuales va a ser muy importante, colega Emilio Correa, y la Comisión de Obras Públicas, que llamemos al nuevo viceministro, juntamente con el director general de tránsito del BMT,
para poder sincronizar y sintonizarnos a los momentos actuales. Vuelvo a reiterar, con la experiencia que él tiene, creo que podemos conformar, ya sea por el momento, unas buenas reformas, que es lo que se ve a la vuelta de la esquina, y posteriormente quedarse trabajando a un nuevo cuerpo normativo, a una nueva ley que se acomode y se adapte a los tiempos actuales. Ok, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe, nos envíe sus comentarios, preguntas de los temas que tratamos esta mañana. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el diputado Serafín Urantes del PCN y también nos acompaña el diputado Emilio Correa del partido Arena de la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa. Bien, como le hemos dicho en la primera parte de esta entrevista, diputados, se han presentado en los últimos años más de una treintena de propuestas a la Asamblea Legislativa para reformar la ley de tránsito existente en aras de endurecer las sanciones, en aras de mejorar el tránsito vehicular. Pero hasta el momento ninguna de esas propuestas ha tenido avance. El viceministro de Transporte me decía hace unos minutos que están por presentar desde el Ejecutivo una propuesta también a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué podemos pensar nosotros ahora que va a ser distinto cuando han pasado tantos años y no ha tenido ningún avance en ninguna de estas iniciativas que se han presentado en la ley? ¿Por qué podemos pensar que ahora va a ser diferente, que le van a dar agilidad a este tema? A ver, nosotros estamos claros que hay que reformar la Ley General de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. De hecho, en el cronograma de actividad de la Comisión establecimos un orden. Hoy por hoy estamos por entrar a discutir el tema del proyecto de ley de fomento al uso del transporte eléctrico y luego de esto, en teoría, entraríamos ya básicamente con el tema de las reformas a la Ley General de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o, en su defecto, como decía Serafín, aprobar una nueva normativa. Hay varias propuestas, Wendy. Por ejemplo, el gobierno anterior llegó a la comisión, me recuerdo que la subcomisionada Verónica Uriarte llegó en su momento a exponer que ellos tenían propuestas que iban en el sentido de incrementar multas. Ellos hablaban de que la multa leve, que hoy por hoy es de $11.43, pase a una de $500. Sí. Que la de 34.29, que es la grave, pase de 34.29 a 1.000 y la de 57.14, que es la muy grave, pase de 57.14 a 1.500. Ellos proponían en su momento que se aplicaran dos multas especiales. $2.000 cuando una persona fuera detenida bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en un control vehicular, pero que no ocasionara ningún accidente de tránsito, y $4.000 cuando esta persona fuera detenida en un accidente de tránsito y ocasionara daños personales. Entonces, todo este tipo de propuestas hay que analizarlas porque realmente nosotros estamos claros que no podemos seguir con la cultura que se tiene hoy por hoy en nuestro país. No es posible que a diario se registren entre 65 y 75 accidentes de tránsito que dejan en promedio entre 3 y 5 personas fallecidas. Somos el segundo país a nivel de América Latina con más muertes en carretera producto de accidentes de tránsito. Yo le decía en la relación al viceministro que prácticamente el promedio de personas que mueren en las calles es similar al promedio de homicidios de este mes de octubre. Hablamos de 4 personas diarias. Más o menos, más o menos. En relación, generalmente a diario, repito, los últimos datos que nosotros tenemos es que se registran entre 65 y 75 accidentes. De estos se generan entre 3 y 5 fallecidos. Y de esos, entre 3 y 5 fallecidos, 1 o 2 personas son producto de accidentes y específicamente de impactos por vehículos o por autobuses. Entonces yo creo que todo ese tipo de cultura se tiene que ir cambiando sin lugar a dudas y por eso nosotros como Arena hemos dicho estamos abiertos a analizar cualquier propuesta que venga del Ejecutivo. Si el viceministro presenta una propuesta, pues bueno, vamos a llamarlo, vamos a convocarlo para que la explique, para que la defienda y lo que le dije anteriormente. ¿Qué tan ágil va a ser este proceso de discusión
ejecución de estas Nosotros propuestas? queremos hacerlo breve, aunque hay que decir algo. Hay distintas personas que han pedido audiencia en la Comisión de Obras Públicas y hay reformas que van desde legalizar mototaxis, desde legalizar vehículos compactos, desde imponer multas un poco más drásticas, como por ejemplo que en un caso de homicidio culposo, es decir, que cuando una persona muera en carretera producto de un accidente de tránsito, exista cárcel. Lo platicábamos fuera del aire, y es que hoy por hoy, imagínense usted qué triste, cuando un bucero, por ponerle un ejemplo, atropella a una persona, obviamente va detenido 72 horas máximo o puede, pero de repente puede conciliar. Y en el tema de conciliar, es triste que una vida esté valorada entre $2,000 y $3,000. Eso es lo que se paga, eso es lo que paga un bucero por atropellar a una persona. Y yo le digo a usted, amigo televidente, ¿qué pasaría, Dios no lo quiera, que un automovilista o usted mismo atropelle a una persona y le cause la muerte? Yo creo que todo ese tipo de cosas tienen que analizarse, hay que endurecer las leyes, yo estoy claro en eso. Sin embargo, las multas que están proponiendo creo que son desproporcionales para el salario mínimo en nuestro país, porque pasar de 11.43 a 500, de 1.000 de 34.29 a 1.000 y de 57.14 a 1.500 me parecen exorbitantes, sin lugar a dudas. Bien, vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado en nuestras redes sociales a propósito de este tema. Dice Jorge Eduardo Afane: ¿por qué no comenzar por hacer efectivas las multas de los buceros? Su servidor hizo un estudio de tránsito en tiempos de Gloria Salguero y hay puntos en que los conductores cometen infracción 60 veces en una hora. Dice, no hay por qué subir el costo de las infracciones, diputado. A ver, fíjese que qué interesante. Yo he escuchado, porque hay que decirlo, para estar en este tema uno tiene que escuchar a los representantes de distintos sectores, y he escuchado transportistas y he escuchado motoristas. Hay motoristas que se quejan, y que quede claro algo, yo no vengo a defender aquí a motoristas, y de hecho no hemos comprobado esa hipótesis que ellos manejan. Ellos hablan de que hay multas, hay conductores, hay un top 10 que se nos llevó hace un par de días, y hay motoristas que deben una cantidad exorbitante de dinero, de esquelas. Me recuerdo que había uno que tenía cerca de $30,000 en esquelas. Yo coincido con el caballero en el sentido de que hay que cobrar esas esquelas, pero de repente hay motoristas que nos piden a nosotros, por ejemplo, se han acercado a su servidor y nos piden que nosotros les brindemos una especie de decreto para que ellos puedan pagar por cuotas. Ellos hablan de que hoy por hoy, por ejemplo, alguien tiene 1.500 o debe $1.500 en multas, tiene que pagar $800 y luego quedarse pagando cuotas de 100. Ellos hablan de que ellos quieren ordenarse, y esto nos va a traer al tema del subsidio, que me imagino que es el que vamos a abordar al final, porque nosotros estamos claros que tenemos que endurecer los requisitos para seguir otorgando esa compensación económica al transporte colectivo. Pero no solamente que paguen las multas, sino que también que se establezcan otras medidas, por ejemplo, como en otros países sucede, que pueden hasta confiscar el vehículo, ¿no? Claro, Creo claro. yo que podría ser una medida, Wendy, digamos, yo creo que conveniente. ante la globalización, la modernización que el mundo entero va surgiendo, este país necesita entre 10 y 12 millones de dólares para destinarlos a la Policía Nacional Civil, específicamente a la Dirección General de Tránsito, de la PNC, un sistema de software. Este sistema se adapta a cada una de las patrullas de tránsito, a cada una de las motocicletas, y es ahí en donde él tiene acceso a parar un vehículo con una placa que debe exagerada cantidad de multas. Pero tiene que haber algún tipo de reformas, no en la Comisión de Obras Públicas, sino que ya es en el código, a lo mejor procesal, al código penal. De tal manera, Wendy, que hoy por hoy un salvadoreño, usted como conductora, yo como conductor o cualquiera, viene a pagar las multas hasta que usted va a renovar su licencia de conducir a los 5 años. Eso no puede ser que un infractor de tránsito le vayamos a cobrar después de 5 años. Con los sistemas que ocupan en países desarrollados, y vuelvo a reiterar, entre 10 y 12 millones de dólares cuesta el sistema, cada mes tiene que estar limpia la acumulación de multas. Porque cuando yo cometí una falta el día 14 de un X mes del año
y y la tengo que pagar el 20 que me tengo pago por ser empleado público, pues me recuerdo rápidamente el que me van a descontar 57.14 o el valor que sea la multa, lo tengo en memoria bien fresca y ahí es donde lo pienso el siguiente mes para poder cometer alguna otra infracción. Hoy por hoy no, hay conductores, tal y como lo dijo el colega Emilio, de que deben 12.000, 14.000, 15.000 dólares en multas. ¿Cómo puede ser que una persona de esa disciplina de conductor todavía esté en las calles manejando? No puede ser. Ahí es donde yo quiero también ver las cosas positivas. El viceministro anterior también implementó que para poderse tener la licencia de conducir, agregaron el examen psicológico, porque podría ser que una persona mentalmente no esté preparada para que se le dé semejante responsabilidad, el autorizarlo para que pueda manejar un vehículo. Por lo tanto, yo creo que los acercamientos tienen que ser con el nuevo viceministro de la mano, porque tal y como usted lo dijo, existen reformas que están durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa de ratos. Sé que la problemática de la... Eso pasa también porque los diputados de la Asamblea Legislativa agilicen la discusión de esas reformas. Sé ¿no? que tenemos otra temática, porque la comisión no es comisión, Wendy, de transporte, es comisión de obras públicas, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en donde se ven temas de notificaciones, se ven temas concesiones, de cárcava, concesiones, tiene un cúmulo de trabajo, no es justificación, pero tenemos que acelerar a la brevedad posible, porque tal y como usted lo dijo en el segmento anterior, se están muriendo 4 personas diarias producto de los accidentes de tránsito. Y lo grave es que el 33%, ya acumulando el mes, el 33% de los fallecidos son motociclistas, porque el parque vehicular ya casi ronda cerca de las 300.000 unidades de motocicletas acá en el país. Primero por la que hoy las venden hasta en cualquier tienda del municipio, hoy hay facilidades de pago, el vehículo es un vehículo económico, el vehículo está accesible para poderse transportar de un lugar a otro de una forma más rápida. Y ahí el llamado que le hacemos a la Policía Nacional Civil, a la División de Tránsito, que existen muchos conductores, llámese motociclistas, vehículos particulares, transporte público, que todavía andan manejando sin el documento que los acredita como conductores, que es la licencia de manejo. Muy aparte de eso, los incrementos de los accidentes es porque también nos hemos descuidado en no cumplir las leyes de tránsito. La cultura juega un papel muy importante en todo aspecto para bajar accidentes de tránsito y para poder, Wendy, tratar de darle fluidez vehicular. Hemos encontrado un vehículo varado, hemos encontrado un vehículo accidentado que pasa horas de horas en carreteras principales de este país, haciendo el caos que hoy por hoy pues todo el mundo, especialmente en las ciudades grandes como San Salvador, San Miguel, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate, se hacen esas semejantes trabazones, quitándole tiempo y gastando mucho más gasolina de la que normalmente debe gastar de trasladarse de un punto a otro. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con el último bloque de esta entrevista. No nos cambien. Bien, estamos de regreso conversando esta mañana con diputados de la Comisión de Obras Públicas y Transporte de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver algunos comentarios que nos han llegado en nuestras redes sociales. Dice: señores diputados, nosotros rutas AB 210, 218, 214 y 202 hemos denunciado invasión de recorrido por parte de ruta MB3SA Urbana de Santa Ana desde junio. El vice no nos responde ni recibe. Denos audiencia, por favor. Vamos con otro comentario, denuncia o pregunta. Wilber Escobar dice: ¿deberían los empresarios ser responsables subsidiariamente, civilmente, por las faltas, infracciones y hasta delito? Dice: si un empleado te trata mal, la empresa responde. Vamos con otro comentario. Carlos Alemán: no más subsidio a los buceros. Vamos con otro.
El diputado David Reyes también nos comenta, dice, sobre el subsidio al transporte público, invito a mis colegas a que este año reformemos esa ley transitoria para establecer condiciones de mejora al servicio para que lo reciban. ¿Cuáles son sus comentarios sobre estas opiniones que nos han llegado en las redes sociales? El segundo comentario se refería a que si el empresario tiene que ser subsidiario. Es correcto que sea subsidiario civilmente, porque es él el responsable a quien contrata a un bucero y él sabe la buena, regular o mala conducta que el conductor tenga. Indudablemente, para esto hay que darle, yo estoy de acuerdo en que se dé, pero hay que darle un estudio, porque no sabemos hasta dónde va a ser solo para el transporte colectivo, va a ser para alguien que Emilio me presta mi vehículo y él va a responder. O sea, es una actividad bien complicada. Luego que había que quitarle, dice alguien, el subsidio es una compensación económica que la cual está regulada para una ley, en una ley de estabilización de las tarifas. Recordemos que el pasaje urbano acá en la capital vale 20 centavos para los autobuses. Por lo tanto, perfectamente los que hemos ido a otros países logramos ver unos transportes de calidad, lo cual los pasajes, los salarios son diferentes, tiene mucho que ver. Por lo tanto, hoy por hoy, yo sé que algunos diputados de la fracción de Arena acompañaron en la ocasión anterior, incluyendo a otros diputados de otras fracciones, para poder prorrogar la compensación entregada a los empresarios del transporte colectivo, que hoy por hoy es de $200 al mes para microbuses y $400 al mes para los autobuses. Sí, en 2014 entiendo que se aprueba un decreto para que este subsidio no se entregue a los buses ni microbuses, sino que también se entregue directamente a los pasajeros. Hablamos de que se erogan al año 46.3 millones de dólares de subsidio al transporte y de acuerdo con cifras del BMT, el 72% de las unidades, como ustedes bien saben, tienen de 10 o más años de uso. La ley establece que el tiempo máximo son 20 años de vida útil de una unidad. Sin embargo, año con año se viene prorrogando un subsidio sin tener mayor control. Hay microbuses y buses también que reciben este subsidio y no están circulando. ¿Por qué entonces se avalan estas medidas, diputado? A ver, el año anterior, yo lo voy a decir y sin tapujos, su servidor votó por ese subsidio, por esa compensación. ¿Por qué? Uno tiene que pensar, Wendy, en el salvadoreño de a pie, en ese 70% que decía el viceministro que hace uso del transporte colectivo. Ahora bien, el colega David Reyes hizo un planteamiento y yo se lo pregunté a David en la reunión de fracción. Yo coincido con David en que hay que ponerle más requisitos hoy, para este año, a los empresarios del transporte colectivo para darles ese servicio, para darles esa compensación. O sea, no es posible seguir regalando el dinero. Por un lado, hay que apoyar a la población económicamente hablando, estoy claro, pero por otro hay que poner condiciones que vengan a mejorar la calidad del servicio. Desde que su servidor era periodista, yo tenía años de venir escuchando la famosa carnetización, las capacitaciones, y eso al final quedó en el tintero. O sea, de repente hubo un amigo televidente que decía que el empresario sea responsable por el conductor. A ver, hay cosas, por ejemplo, que una unidad de transporte colectivo tenga llantas lisas, que no tenga extintor, que no tenga llanta de repuesto, que de repente tenga una luz quemada. Eso de repente podrían, hasta cierto punto, ser infracciones que se le podrían acumular al empresario, pero hay otras, como por ejemplo la invasión de carril, conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas, que ahí sí me parece que el empresario tendría que mejorar sus controles de calidad al momento de contratar a los recursos humanos que van a dar en las unidades del transporte colectivo para que presten un mejor servicio. Lo que yo sí quiero dejar claro... Pero sobre el subsidio, se entrega este subsidio, pero no existe un mecanismo de control, que es parte de lo que yo le decía. Hay microbuseros que no están circulando y están recibiendo ese dinero de los impuestos de la población. Wendy, lo que sucede acá es lo siguiente. De parte del Viceministerio de Transporte tienen que haber más controles. Ellos le piden a cada ruta de autobuses o de microbuses que presenten una boleta sobre las frecuencias, los viajes que hicieron por día y, por supuesto, una tabla mensual de cuántos días trabajaron en el mes. Con 21 días que ellos, porque eso lo dice la ley de estabilización de tarifas, con 21 días que ellos laboren al mes tienen derecho a la compensación. Pero lo que sucede es que necesita personal el Viceministerio de Transporte para ir
a revisar cada una de las rutas, a hacer un monitoreo. Que hasta el momento no se ha Porque hecho, si ¿no? una unidad, y eso es voz populi, que hay empresarios que están cobrando con un vehículo que tiene 4 meses de estar embancado en su taller, o sea, tirado sin prestar el servicio público. Es ahí en donde en un tiempo, Wendy, hoy el 2014, cuando usted dijo para poder entregar la compensación, en la capital se implementó el sistema de los validadores de personas. Estos validadores llevaban algún mecanismo cuántos pasajeros subían al vehículo por día. Y se empezó en la capital tratando de exigir los validadores. Estos validadores llevaban al final del día a que el autobús, el gobierno, en lugar de darle una compensación mensual, le daba 4 centavos al autobús por pasajero, y el microbús le entregaba un control al final del día de 2 centavos por pasajero. ¿Qué pasó? En algunas zonas, porque todo tiene que ver con la delincuencia, en algunas zonas de niveles altos de delincuencia, llámese el Plan del Pito aquí por Mexicanos, llámese Santo Tomás, etcétera, 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 como ellos le entregan, y esto es bien complicado decirlo, le entregan ellos una renta, no la del Ministerio de Hacienda, una renta a los amigos, a las personas, a los delincuentes, a quien sea, a quien considere pertinente, oportuno o amenazante el chofer. La delincuencia arrancó los validadores. Es ahí en donde ya no se pudo poder controlar esto. Todo nos lleva, Wendy, para... Pero un cobro electrónico, por ejemplo, precisamente controlaría esta situación. Eso. Menos corrupción. Precisamente por eso el sistema de transporte masivo es el que nos viene a solventar esto. El Citran, lamentablemente, se nos fue el tiempo por el Citran, un proyecto muy interesante, lamentablemente no se siguieron los procesos de licitación adecuados, y ahí es donde tenemos la problemática. Vamos a conversar más adelante porque se nos ha ido el tiempo. Les agradezco mucho, diputados, por habernos acompañado esta A la mañana. orden. Gracias, Wendy, un gusto. Con esto Buen día. cerramos. Fuerte abrazo. Buenos días.